1988. El país vive una de las elecciones más disputadas de su historia. La esperanza de un cambio democrático choca contra un sistema autoritario que se niega a ceder el poder. Profe, ¿usted cree que el sistema caerá? El sistema no cae solo, Ana. Necesita que le empujemos. Pero no es fácil, cuando las cartas ya están marcadas. ¿Todo listo para el conteo? Recuerda que debemos ajustar los números si es necesario. ¿Ajustar? ¿Qué significa eso? Significa que no podemos dejar que el caos gane. Esto por el bien del país. Diana, tengo algo que decirte. ¿Qué pasa? Ya no puedo más con esto. Si tienes pruebas, únete a nosotros, ya no calles más. A las 8 p.m., la transmisión del conteo electoral se interrumpe. Se declara una caída del sistema. Cuando regresa, el resultado es claro. Carlos Salinas de Gortari ha ganado, pero ¿a qué costo? No podemos publicar esto. Sin pruebas, nos callan, o algo peor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que se salgan con la suya? La historia no perdona, Ana. Toma esto. Hoy exigimos que se respete la voluntad del pueblo. No más fraudes, no más mentiras. Yo trabajé en el comité electoral. Vi cómo manipulaban los resultados. Ya no puedo callar más. ¡Justicia! 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 El fraude electoral de 1988 marcó un antes y un después en la historia política de México. Aunque la democracia no llegó de inmediato, el espíritu de lucha de su gente permaneció intacto. La verdad, tras la caída del sistema. Pues después de haber visto el cortometraje que les acabamos de mostrar, vamos a explicar pues en sí qué fue el fraude electoral y pues les vamos a contar un poco sobre esto. Se sabe que el fraude electoral es una mala práctica de los políticos al querer ganar a toda costa el cargo público al que se hayan estado candidateando. Entonces, pues vamos a ver. Este momento fue un momento súper polémico en la historia de México, ya que pues este evento marcó, yo creo que un antes y un después en la historia de México a nivel político, ya que pues se puede decir que esto debió de haber ayudado para que no hubiera como que más corrupción, pero pues fue todo lo contrario. Ya hay más corrupción, yo creo, más fraudes, pero ese fue muy significativo por lo que les vamos a contar. Pues vamos a desmenuzar un poco rápido para que lo entiendan sin tanto rollo. ¿Qué pasó en 1988, que fue el año en el que sucedió esto? Bueno, era 1988, en México estaba en un momento clave. El PRI, que había gobernado el país por décadas, creo que eran 70, me parece, un poco menos, un poco más, por ahí, pero mucho. Estaba enfrentándose a una oposición que por primera vez se estaba poniendo un poco fuerte. El candidato del PRI en ese tiempo era Carlos Salinas de Gortari y el que le hacía competencia era Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional, una especie de coalición opositora. Por ejemplo, como ahorita la oposición, que es PRI-PAN contra Morena. Así era, algo así. Digamos que el PRI en ese tiempo era Morena, y que actualmente es, y la coalición, no, el Frente Democrático Nacional era como el PRI y el PAN en ese tiempo. Bueno, pues se llega el día de las elecciones, todo parecía ir normal, pero sorpresa, de repente cuando estaban contando los votos pasó algo que se volvió histórico, que fue que se cayó el sistema. Literal, las computadoras dejaron de funcionar en pleno conteo. Obviamente esto levantó demasiadas sospechas porque pues antes de esto Cárdenas parecía ir ganando, lo cual al PRI ya no le favorecía y pues ya no iba a estar en el poder
más. Bueno, pues el resultado oficial salió después de horas de incertidumbre. Mágicamente, el sistema regresó y apareció como ganador Carlos Salinas de Gortari, lo cual era muy raro porque él, antes de que se cayera el sistema, iba perdiendo. O sea, entonces, ¿cómo era posible que la oposición estuviera tan fuerte y de repente todo cambió? Y mágicamente después de que se cayera el sistema, lo cual pues se sabe y se supo ya después, no tan claro, no tan preciso, pero que sí fue pues gracias a ellos. Pues la reacción de la gente fue muy mala, eso no se iba a quedar ahí. Hubo protestas, hubo marchas y un ambiente de enojo en todo el país. Cuauhtémoc Cárdenas, que era el de la oposición, y su gente denunciaron un fraude electoral, pero esto nunca pasó de más porque no se hizo nada para comprobarlo. Es más, tiempo después, un exfuncionario del PRI, Manuel Bartlett, para ser específicos, que irónicamente ahora sigue en el gobierno, actualmente me parece, reconoció que sí, que hubo mucha manipulación de resultados, un completo descaro. Entonces, el fraude del 88 no solo marcó un antes y un después en la política mexicana, también dejó una cicatriz en la confianza de la gente en las elecciones. Y esto lo vemos muy claro actualmente. El año pasado, que fueron las elecciones, hubo muchas, pues como siempre, muchas inconformidades, como desde que la gente cuando iba a votar a las casillas, se les negaba o les daban dinero o el partido que quería ganar hacía todo lo posible con la gente que sabía que iban a votar por la oposición o por otro partido. ¿Todo para qué? Para ganar. Y esto sabemos que son muchos juegos, un juego muy sucio para las elecciones y que no favorecen nada en los resultados. Pues hoy en día se sigue luchando con esto para tener procesos democráticos limpios, pero la sombra de ese fraude nos sigue recordando que hay que estar al tiro. Y pues ahí lo tienen, una historia de esas que dices, pues, ¿de verdad pasó esto? Pero sí, pasó. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Ya era necesario que se cambiara el PRI del poder? ¿O no? ¿Sí debió de seguir quedándose? Pues bueno, a fin de cuentas ganó Carlos Gortari y pues bueno, no se pudo hacer más. Ahí lo tienen, espero les haya gustado mucho el cortometraje que les mostramos, esta pequeña explicación y pues nada, decirles que tenemos que estar más al tiro como sociedad para tener, como vuelvo a repetir, procesos democráticos limpios y ser parte de una buena renovación democrática que sea limpia y sobre todo democrática como ellos nos las están pintando, para que todo surja bien y para que nuestro futuro esté en manos de personas buenas.